Caída de los salarios, aumento de la pobreza, la inflación. ¿De quién es la culpa? ¿De este gobierno o del anterior? Bueno, para eso vamos a estar viendo el estado en el que recibió Milei el país, o sea, la famosa herencia, y cómo evolucionó esto después de su asunción. Así que para resolver esta pregunta vamos a estar revisando las principales variables económicas y vamos a dividirlas en dos grupos: las variables que hacen referencia a los efectos y las variables que hacen referencia a las causas. Y vamos a empezar primero por los efectos, por lo que está a simple vista. Primero que nada tenemos los salarios, donde podemos ver que los sueldos formales, tanto privados como públicos, más o menos se mantuvieron durante todo el gobierno anterior. Aunque es verdad que si nos fijamos en el sector informal, la caída es brutal. Y recordemos que el sector informal es la mitad de los trabajadores. Aunque de todos modos, si miramos más lejos en el tiempo, vemos que los salarios vienen cayendo desde 2015. Desde que asumió Milei, esta caída se acentuó brutalmente. Aunque es verdad que ya en los últimos meses se empiezan a ver recuperaciones, sobre todo en el sector formal. El desempleo, la verdad es que no era muy alto, aunque es verdad que esto estaba tapado por bastantes parches. Entonces, si no fuese por estos parches, muy probablemente el desempleo sería más alto, pero no lo era. Desempleo que recién ahora está empezando a volver a subir. Luego, el empleo como tal, el formal privado está estancado desde 2012. El único tipo de empleo que sube es el empleo público, el empleo informal y el monotributo. Monotributo que muchas veces no refleja una actividad independiente, sino que una actividad en relación de dependencia mal registrada, pero bueno. Luego la pobreza, que según el INDEC viene desde el mínimo de 2017, que es un 25%, hasta el tercer trimestre, o sea septiembre, de 2023, que llegó al 38%. Datos más actuales oficiales del INDEC todavía no tenemos, pero podemos usar por ejemplo los datos de la UCA, que dicen que para el mismo momento en el que INDEC nos daba 38%, la pobreza estaba en el 44%. O sea que la UCA tiende a dar números más altos. Y nos dice que en el primer trimestre de 2024, o sea marzo, la pobreza ascendió al 55%, números muy parecidos al 2001. A mí personalmente me gusta usar más los datos del INDEC porque creo que están mejor medidos, pero bueno. Después, yéndonos un poco de lo que tiene que ver con indicadores sociales y yéndonos un poco más a indicadores económicos, tenemos los datos de, actividad económica. Podemos ver cómo el crecimiento económico está totalmente estancado desde 2012, o sea, hace 12 años que Argentina no crece. Lo mismo con la producción industrial, que cae de manera cada vez más acelerada desde 2013, al igual que la inversión desde 2008, el ahorro del sector privado desde 2003, etc. O sea, el país que recibió el gobierno era un desastre. Pero todas las variables que tienen que ver con los efectos, con lo que está a la vista en la economía, incluso se acentuaron mucho más. Pero claro, de nada sirve de ver datos de salarios o de pobreza sin ver los datos que generan esta situación. Por lo que vamos a ver las causas de esta situación, los datos realmente interesantes. Pero ¿sabés qué es más interesante? Nuestro nuevo sponsor, Libertarios Store, una marca de calzados que nació en 2020 para apoyar las ideas de la libertad. ¿Querés llevar liberalismo hasta en los pies? Puedes ingresar a libertariosstore.com, donde vas a encontrar todos sus modelos con nombres de distintos referentes. Actualmente tienen 3 cuotas sin interés y envíos gratis a todo el país utilizando la tecnología de Mercado Libre, o sea que es 100% seguro y cuenta con todas las garantías de la plataforma. Si querés llevarte algo o chusmear, te dejo un link en la descripción y este cupón que estás viendo en pantalla para que puedas acceder a un 5% de descuento en tu próxima compra. Bueno, entonces, retomando con las causas, acá es donde está la verdadera herencia y ya te digo que es bastante peor. Como variable central para mí tenemos el gasto público. O sea, el gobierno se encontró con que el Estado gastaba una cantidad de dinero completamente impagable. O sea, el Estado gastaba más dinero del que puede pagar, del que puede permitirse. De hecho, es casi el doble del promedio de gasto público en Latinoamérica. O sea, a pesar de que nuestro país tiene un poder adquisitivo muy bajo, tenemos que pagar un Estado que es casi el doble de caro de lo que pagan los países que tienen un poder adquisitivo similar al nuestro. De hecho, el nivel de gasto público, o sea, del tamaño del Estado en Argentina, es mucho más comparable al nivel de gasto público en Europa que en Latinoamérica, con la diferencia de que nosotros tenemos salarios latinoamericanos, no europeos. Esto genera que las medidas que tiene que tomar el Estado para financiarse sean totalmente nocivas para la economía y básicamente la destruyan. Revienten al sector privado, que es el que financia al Estado. Por ejemplo, los impuestos están por encima del promedio que se cobra en Latinoamérica. Pero es que como los impuestos no alcanzan para financiar el gigantesco tamaño del Estado que tenemos en Argentina, en 2023 se registró un déficit consolidado del 16% del PBI. Una monstruosidad total. Sin ninguna exageración, no debe haber más de 5 o 6 países con números como estos. De todo el déficit, la parte más importante es la que tiene el Tesoro y la que tiene el Banco Central. El Tesoro tiene 6% del PBI y el Banco Central tiene 10% del PBI. Producto de este desbalance, la emisión monetaria estaba completamente descontrolada. Emisión que se utiliza para financiar el déficit. De hecho, el desastre tiene tal magnitud que durante 2023, año de campaña, se emitió más que en 2020, el año en el que pasó eso que no puedo mencionar en YouTube. O sea, se emitió más en un año de campaña que lo que se emitió en un año en el que el país estaba completamente parado y el Estado no recaudaba nada. Y tenía que financiar todo imprimiendo papelitos. De hecho, esto provocó que el año pasado, 2023, el impuesto inflacionario esté completamente por las nubes. De hecho, el impuesto inflacionario fue equivalente al IVA. O sea, el Estado te sacó lo mismo a través de la inflación que a través del IVA. Y eso que Argentina es uno de los países del mundo donde el IVA es más alto. Luego el Banco Central, con los famosos llamados pasivos remunerados, o LELIQs,
tenía deudas equivalentes al 9,8% del PBI, o sea, más o menos lo mismo que el préstamo del FMI que pidió Macri, pero con la diferencia de que esta deuda aumentaba a una tasa de interés del 253%, o sea, se casi triplicaba por año. Tasa de interés que encima mes a mes era cada vez mayor, porque aumenta conforme aumenta la inflación. En el caso de tener que pagarla, se tenía que emitir toda la deuda, lo cual podría implicar que la cantidad de dinero que existía se multiplique por 3 o por 4 en solamente un día, o sea, una hiperinflación, lo cual significa tasas del 200% de inflación mensual o cosas así que terminan en pobreza del 70, 80, 90%. Hiperinflación que igual de todos modos, por más que esta bomba no explote, casi que ya estaba sucediendo, porque en la primera semana de diciembre, o sea, en la última semana del gobierno anterior, la inflación fue cercana al 5%, ritmo que si se mantenía la inflación en un año te daba 1100%. Si se mantenía, o sea, si aumentaba era incluso peor. En cuanto a la regulación de precios, la situación también era un desastre. Había un montón de precios atrasados que el gobierno estaba impidiendo que aumenten por ley, mientras la inflación seguía corriendo. Por ejemplo, la nafta, las prepagas, la tarifa del colectivo, la tarifa de luz, la tarifa de gas, un montón de alimentos, o sea, una cantidad gigantesca de precios, que hacía que la inflación sea menor a la que realmente debería de estar sucediendo. De hecho, el precio más importante que se estaba regulando era el precio del dólar, que era alrededor de 1/3 de su valor real, lo cual provocaba que el gobierno se quede sin dólares, porque si vos de repente encontrás el precio de algo a 1/3 de lo que vale normalmente, bueno, ¿qué haces? Lo comprás y va a haber una manada de gente queriendo comprarlo. Bueno, justamente esto es lo que sucedía con el dólar, y para igualar el precio atrasado del dólar con el valor real, había que hacer las famosas devaluaciones, que provocan saltos de precios muy discretos. O sea, si el dólar pasa de valer 400 pesos a 800 pesos en un mes, va a haber un salto de precios enorme ese mes, porque los precios aumentaron por todo lo que no pudieron aumentar antes mientras el dólar estaba atrasado. Y para evitar justamente esto de andar haciendo devaluaciones y que no te quedes sin dólares porque el dólar está muy barato, el gobierno anterior, de hecho el gobierno anterior no, sino que ya hace 3 gobiernos, se puso el famoso cepo, que son prohibiciones y restricciones para poder comprar el dólar, para que el gobierno no se quede sin dólares, que igual se quedó sin dólares. Cepo que es completamente destructivo para la economía y no va a crecer la economía hasta que no se saque el cepo. También el gobierno se encontró con una deuda completamente descontrolada de cerca del 90% del PBI, o sea, casi todo lo que produce la Argentina en un año. Es como si vos tuvieses que trabajar un año entero para pagar una deuda y durante ese año la plata no la puedes usar para nada más, no puedes comprar comida, no puedes hacer nada. Deuda que además vencía alrededor de un 25% en 2024, o sea, este año. O sea, el gobierno se encontró con una economía completamente destruida, con un estado muy grande que para financiarse tiene que acudir a un exceso de impuestos, de emisión monetaria y de deuda que destruyeron completamente al sector privado. Situación que de no cambiar iba a provocar que siga aumentando la pobreza, siga aumentando la inflación y siga cayendo los salarios. Al ver todas las variables podemos sacar una conclusión muy interesante, y es que al ver los efectos, o sea, las variables tangibles que uno siente en el bolsillo, que son el crecimiento económico, el salario, la pobreza, si bien desde ya varios gobiernos que venían empeorando y cada vez a un ritmo más acelerado, con el comienzo de este gobierno han caído de manera brutal. Pero las variables relacionadas con las causas, o sea, los fundamentos económicos que dan lugar a estos efectos que se sienten en el bolsillo y que vienen antes que los efectos, el desastre que heredó el gobierno es impresionante y es muchísimo peor que el desastre que se heredó en variables sociales, y que en este medio año han mejorado muchísimo. Entonces pareciera contradictorio, ¿no? Un gobierno que mejora la economía pero empeora la calidad de vida de las personas. Bueno, esto es porque se está dando un ajuste de shock, o sea, un momento en el que se corrigen las variables económicas en un periodo de tiempo muy corto que provoca una caída muy fuerte de la economía y del nivel de vida en el corto plazo, pero que se hace en pos de una recuperación futura, que no debería tardar demasiado en llegar, que ya en este punto, a mitad de año, no deberíamos de estar muy lejos del piso de la crisis, o sea, que ahora mes a mes la situación económica debería cada vez empeorar a un ritmo más lento hasta incluso llegar al punto en el que mejora. Fijémonos cómo sucedió lo mismo durante la crisis del 2001. El gasto público subía, la deuda crecía, el déficit fiscal subía, el desempleo subía, todo empeoraba. Y en el momento que se realiza el ajuste, o sea que las variables económicas se corrigen fuertemente, que fue entre 2002 y 2003, que lo llevó a cabo Duhalde, se produce la caída más pronunciada de todas las variables sociales, la pobreza, los salarios, el desempleo, etc. Y luego, una vez pasado el ajuste, tenemos la posterior recuperación, que se empieza a notar en el bolsillo de 2003 en adelante. Entonces, como conclusión, otra vez, tenemos un gobierno que heredó una economía muy desordenada y un nivel de vida que caía de manera cada vez más acelerada, y que por ordenar las variables económicas rápidamente está haciendo que caiga el nivel de vida muy fuerte en el corto plazo, pero esperando por la posterior recuperación del mismo, que ya hay un par de señales que nos dicen que tal vez ya se empiece a ver, pero que aún no está muy claro. Así que bueno, si te gustó este video puedes compartirlo, también puedes suscribirte, darle like y básicamente lo de siempre. Y por último, si querés que mejore la calidad de video y dejar de ver este fondo nefasto que se ve ahí atrás, que siempre en todos los videos me dicen que les molesta y la verdad que tienen razón, pueden donar
apoyarme a través de Patreon, a través de Cafecito y hacerse miembros de YouTube. Les dejo todo en la descripción y en el primer comentario fijado. Y como siempre, les mando saludos. Ahora que se fueron todos, entre nosotros, ¿a ustedes qué les gusta más? ¿El mate amargo o el mate dulce?